político. Bienvenido, doctor Ferrero. Gracias por estar hoy en Buenos Días, Perú. Muy buenos días. Gusto estar con ustedes. Quiero partir de este carácter intromisivo sobre premisas falsas bajo los cuales se da un asilo político que ha marcado desde ayer un después en las relaciones con México. Efectivamente, se ha dado asilo político a la señora esposa del expresidente Castillo, conforme a las normas que el derecho internacional y la ley peruana facultan para que opere y para que se dé. La Constitución Política del Estado, en el artículo 36, y la Convención de Caracas de 1954 reconocen el derecho de asilo o asilo diplomático, otros le llaman asilo político. O sea, asilo cuando se trata de hechos o motivos o delitos de carácter político. El asilo no procede en actos o hechos o delitos de carácter común. En este caso es evidente que no ha habido, en mi opinión, hechos de carácter político, sino más que todo hechos de carácter común. Eventualmente un posible delito si sigue adelante la investigación actualmente en marcha por actos de corrupción. Sin embargo, si en ese concepto, la ley peruana, la Constitución y la Convención antes citada y el derecho internacional establecen que corresponde al Estado asilante, en este caso a México, definir si el hecho es de carácter político o de carácter común. Si lo define como un hecho de carácter político, otorga el asilo, y es derecho del Estado asilante otorgar el asilo. Y es obligación del Perú, que estamos en un Estado de Derecho y una democracia, reconocer lo que está establecido en la Constitución, en los tratados y en la legislación vigente. Hay una ley inclusive de asilo en el Perú, la ley 27840, que nuevamente regula todo lo que establecen de forma más genérica la Constitución y la Convención del año 1954. Entonces, efectivamente, causa extrañeza, puede causar molestia, pero es una obligación internacional que el Perú debe cumplir y ha cumplido con aceptar eso y ha cumplido con otorgar el salvoconducto, y ya tenemos a la señora Paredes. El territorio mexicano. Así es. Ahora, doctor, ¿hay alguna norma que nos permita apelar asilo político? No es una norma apelable. Lo único que cabe en todo caso es una acción judicial. El Perú, en el caso de Aya de la Torre, tuvo un juicio con Colombia. Aya de la Torre, en el año 1948, tuvo un golpe de Estado de General Odía, huye, escapa y se asila en la Embajada de Colombia. Y el gobierno peruano no acepta el asilo, dice que es delito común y no un hecho político. Hay una discrepancia, y la Torre se queda en la Embajada de Colombia 5 años y medio, asilado en el local de la Avenida del Equipo. Hay un juicio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Colombia gana el juicio, y la Corte dice, es derecho del Estado asilante calificar este hecho como político o como común, o sea, es derecho a otorgar el asilo. Sin embargo, la Corte no dijo qué pasaba con la salchisalía o no, si había o no derecho a que den salvoconducto. Hubo un juicio que duró 1 año y medio y hay un acuerdo entre las partes y finalmente De la Torre salió fuera del país. A consecuencia de este hecho y otros casos, pero este fue el más importante, es que se aprobó la Convención de Caracas del año 1954, que establece el asilo político, el asilo diplomático, al cual estamos haciendo referencia, y por el cual es obligado. Además, como digo, está reconocido en la propia Constitución del Estado peruano, artículo 36. Ahora, doctor, casi en simultáneo, tras el anuncio del asilo político, se quedaba sin efecto precisamente este impedimento de salida a la señora Paredes, ¿no? ¿Cómo queda su situación judicial? Y además, ¿cómo...? La señora Paredes no tiene ningún impedimento de haberse movido, transitado, andado, caminado, vivido en el Perú. No tiene ningún impedimento. Y ahora, confirmado con esta decisión que corta cualquier tipo de restricción. O sea, ella ha podido salir esta noche caminando en la embajada y no le pasaba nada. Ahora, una cosa es la situación procesal de la señora Paredes y otra, en paralelo, es cómo han ido aportando a la investigación los colaboradores eficaces. Hugo Espino es colaborador eficaz y ha contado, al parecer, una ruta de testaferros que tendría también involucrados a los hermanos, el papel que habría jugado la señora Paredes. Entonces, esta decisión que se toma ayer de finalmente no tener ningún impedimento,
tiene también, por otro lado, un tema de colaboración eficaz. ¿Cómo queda eso? ¿Cómo queda esta investigación? El proceso sigue según las normas del derecho penal peruano y del derecho procesal peruano y las normas vinculadas a la acción de la Fiscalía y del Poder Judicial. Sigue el proceso. Ahora es un tema penal sobre el cual ya en este momento no cabe pronunciarse. Hay en curso una investigación. El asilo no para en absoluto. La autoridad, la competencia y la soberanía de los órganos judiciales y fiscales peruanos para continuar con la investigación. Claro, no Que para la ahora con investigación, pero ¿qué frena? ¿Qué medidas frena? no, siempre hay una limitación real porque la señora no estará acá en el Perú. Claro, Y por lo tanto, no a lo permite que íbamos, incorporar. doctor, es qué pasa si el proceso avanza a tal punto en el que ya se le requiera a la señora Paredes. ¿Se puede, por ejemplo, iniciar un proceso de extradición o el Esa es la asilo otra también la pregunta. protege de esto? Ahí hay dos interpretaciones. Yo ya he escuchado acá mismo dos distintas interpretaciones. Una interpretación es que el asilo le otorga un derecho pleno a la persona asilada en el país donde se encuentra ya asilada. Hoy ya salió de la misión y se encuentra en México. Por lo tanto, esa cobertura que tiene la señora impediría que se le pueda extraditar. Otros sostienen que no es así, que es un caso de derecho penal por un delito común diferente a la razón por la cual ella solicitó el asilo, o lo citó por temas políticos a consecuencia del intento de golpe de Estado de su marido, y por lo tanto, en ese caso procedería a la extradición, que es lo que ha dicho el gobierno peruano. En el comunicado de la Cancillería se ha dicho, se otorga el asilo bajo la reserva de que si hay un avance en la investigación por temas de carácter penal y hay orden de detención, el derecho peruano, el Estado peruano se reserva el derecho de pedir la extradición. Claro, ahí uno lo puede entender. Hay un tema ahí en discusión jurídica. La Claro. verdad yo interpreto que al final el asilo es completo. Mientras esté asilada, creo que sería muy difícil, Sí. casi imposible, que México acepte la extradición, Una que pudiera extradición. totalmente solicitar el Perú. ¿El Perú qué ha hecho? Tomó otras medidas de carácter diplomático. Por ejemplo, ya declaró ese mismo día personas no Expulsar gratas al al embajador de embajador. Claro. como también lo permite al Perú la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961. Y en Es ese una sentido, medida- doctor, ¿nos vamos a quedar sin representante mexicano en nuestro país? ¿México No, podría no, tomar claro. la misma medida con el representante peruano? Es muy probable que lo haga, pero no es que nos quedemos sin relaciones, sin representantes. Hay misiones que tienen varios funcionarios. En el caso de México, ya anunció el gobierno de México que se queda a cargo de la embajada la primera secretaria de la embajada, que es la funcionaria de mayor nivel después del embajador, en el caso de esa embajada. En el caso peruano en México, tenemos un embajador distinguido, Manuel Talavera, de carrera, que posiblemente, no sé si le pedirán o no que se vaya del país, o también puede ser que el Perú retire a su embajador, Sí. añadiendo una mayor fuerza a su protesta, y su rechazo a las permanentes injerencias en asuntos internos del presidente mexicano, que viola el principio de no intervención. Pero en la embajada del primer México quedan otros funcionarios. El segundo de la embajada quedará a cargo, y por lo tanto la relación quedaría a cargo de encargados de negocios. Se mantiene la relación, pero política y diplomáticamente se baja el nivel de esta relación, pero se mantienen las relaciones diplomáticas entre los dos países. Sí, quiero regresar al tema del pleno derecho que otorga este asilo. En otras palabras, ¿de qué se hace cargo México frente a este pleno derecho? México, una vez que ha asilado a la persona y esta persona ha salido de su embajada y está en México, el gobierno se encuentra obligado a darle mantenimiento, a que tenga una vida normal, cubra sus necesidades, inclusive señala los tratados a darle a los hijos educación, a envolver la familia en México como si fuera en la práctica, una persona mexicana. Es obligación del gobierno mexicano hacer todo eso según las normas del Según derecho. el asilo. Ella tendría que de repente buscar alguna ocupación, algún trabajo. Es muy probable, porque tiene alguna ocupación. Tiene una restricción que es muy importante. Ella no puede hacer ninguna actividad de carácter político. No puede ponerse en México a criticar al gobierno peruano. Está prohibido por la legislación internacional, por la Convención de Caracas y por la legislación nacional. O sea, puede vivir allá como una persona que está alojada y cuidada y protegida por el gobierno mexicano,
pero no puede tener actividades de carácter político. Doctor, yo quería regresar. Esperamos que México respete esa decisión. Así No es. así que ahora es una gran manifestación con la señora Paredes de por medio y empieza a declarar que este gobierno no es legal, lo cual es totalmente falso, porque acá hay un Así gobierno es. legítimo. Sí, ¿eso podría significar que se le revoque el asilo? No creo, no, porque sigue estando en manos del gobierno de México y está, pero sí significa una nueva violación del derecho internacional por parte del gobierno de México. Y esperamos que no se dé, porque estas relaciones increíblemente hoy día complicadas, a consecuencia de la actitud del presidente de México, con un país con el que hemos tenido siempre relaciones diplomáticas, sociales, políticas, culturales muy estrechas. Y ahora Doctor, obviamente están empañadas esas relaciones. ¿qué tendría que hacer además de haber expulsado al embajador mexicano nuestra Cancillería? Porque tal parece que ni el presidente de México ni el presidente de Colombia parecen entender esta situación. ¿Tendrían que enviar emisarios diplomáticos a tratar de sentarse a explicarles lo que está pasando? Bueno, el diálogo siempre es positivo, ¿no? En este caso parecería que es un diálogo improductivo, porque ellos saben lo que está pasando en el Perú. No es que no sepan pues, que hay una sucesión presidencial de acuerdo a la Constitución. Acá el tema pues lo han ideologizado, lamentablemente. Durante décadas los países de América Latina se han respetado aún con posiciones distintas en sus gobiernos. Ahora están ideologizando la relación bilateral y eso es negativo para la unidad, la cohesión y el trabajo en América Latina. A eso quería llegar, doctor Ferrero. El paso siguiente que puede dar el gobierno peruano es, ahora ha llamado en consulta a su embajador en México, en Colombia, Argentina, y Bolivia. El siguiente paso sería que en el caso de México, si siguen estas situaciones complicadas, ya retira el Perú formalmente a su embajador. Ya formalmente queda la relación a nivel de encargado de negocio, con lo cual se mantienen las relaciones diplomáticas, pero se baja el nivel de las mismas, como una forma ya más clara todavía de rechazar o expresar que esta actitud del gobierno mexicano es realmente inaceptable para el gobierno peruano y para los peruanos en general. Dos cosas chiquitas. Para ustedes es un asilo ideológico. Es un asilo para mí, es una motivación de carácter ideológico. No se han dado los requisitos, las condiciones básicas del concepto del asilo político. Acá no ha habido una persecución por motivos políticos que hayan puesto en peligro la seguridad, la vida, la libertad personal de la señora Paredes. Pero al mismo tiempo reconozco que es derecho del Estado asilante, en este caso México, calificar el hecho como político. Y ahí habría que... Y es un derecho que lo ha hecho efectivo el gobierno mexicano. Y ahí habría que... No, porque estamos en Estado de Derecho. Sí, y ahí habría que hilar fino, doctor Ferrero, porque haciendo gala de la soberanía, uno no puede finalmente menoscabar una figura diplomática como la que significa el asilo. ¿Quién podría entonces zanjar el tema y poner las cosas por su nombre? Primero, que hay una intromisión; lo segundo es que hay una ideologización de la situación. ¿Quién debería hacerlo? Más allá de lo que ya Perú hizo con el embajador y demás. Es un tema de carácter bilateral. En realidad es muy difícil saber qué más se podría hacer, quién diría, qué tercero puede dirimir esta situación. Sí. El tema es muy complejo, es muy complicado. En todo caso, siempre cabe pues, acudir a la Corte Internacional de Justicia en base al Pacto de Solución de Controversias de Bogotá, pero acá no hay elementos claros para eso. Yo creo que acá hay que mantener la situación como está y en algún momento se llegará a la normalidad. El presidente mexicano no puede seguir diciendo que no reconoce al gobierno peruano, es un absurdo, Sí, claro. es una cosa irreal, porque ahí está el gobierno peruano y justamente al gobierno peruano le pide el asilo. Sí. De hecho, pero no es está reconociéndolo porque se necesita asilo al gobierno actual del Perú. Pero no es el único, lo hace Colombia también. Y ayer en las mismas, Sí. en Colombia, veamos si hay un caso no de asilo con otros peruanos, esperamos que no se dé, porque para que haya asilo, la persona tiene que entrar a la residencia o a la misión diplomática, y cuando está ahí recién, en una residencia, en un lugar inviolable del Estado extranjero, ahí recién opera el derecho de asilo. Pero yo espero que con el pasado del tiempo no insistan en esa actitud irreal e ilegal en que están actuando hoy día tanto el gobierno de México como el gobierno de Colombia. Espero que las cosas vayan
caminando, van cambiando, porque esa es la realidad. No puedes ignorar la realidad. Hay conferencias internacionales donde estarán el gobierno peruano y el gobierno mexicano, la presidenta del Perú, la presidenta de México, de Colombia. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a negar la participación? Evidentemente que no, porque es nuestra presidenta legítima, nos gusta o no nos gusta. Entonces, con los hechos yo creo que esto debe ir revirtiendo en el futuro. Y espero que siga por el bien de las relaciones diplomáticas y de las relaciones políticas entre el Perú y estos países que han sido siempre, que son siempre países amigos. Y el país está por encima del gobierno. Los gobiernos cambian, los países y los estados continúan. Y la relación peruano-mexicana debe continuar en el futuro. Pero mientras ocurran estos hechos, el Perú debe ser firme, defender su soberanía y seguir manifestando su extrañeza y su desagrado por los actos de intervención del gobierno mexicano y colombiano en asuntos internos del país, violando el principio de no intervención. Se ha criticado mucho la tibieza de la Cancillería. ¿Qué acciones concretas? La tibieza fue inicialmente hubo un comunicado efectivamente tibio de la Cancillería, pero después el asunto fue cambiando y ya tomaron posiciones más firmes, no retiraron en consulta a los... ¿Perdón? Doctor, lo escuchamos, sí. Hubo una pequeña interrupción, Sí, un desfase. las personas que están escuchando. En fin, esa es la situación. Ya no sé en qué punto me quedé. No, las acciones que está tomando Cancillería, ¿no? Que Bueno, ha sido evolutivo. Inicialmente hubo un comunicado equivocado de la Cancillería que fue rectificado prontamente. Está actuando día bien, ha enviado notas de protesta a los 4 gobiernos, ha llamado en consultas a los embajadores peruanos en las 4 capitales donde son embajadores. Ahora ha definido, ha declarado persona no grata al embajador de México, y en fin, está actuando de manera adecuada y tiene que mantener esa posición firme. Y el gobierno mexicano tendrá que reconocer la realidad y reconocer el gobierno peruano legítimo que hoy día tenemos, conforme a la Constitución, y esperar que no siga esta tendencia de ideologizar la relación en América Latina. Esto nunca se ha dado. Esto sí es inconveniente. Hay gobiernos de izquierda, hay que respetar a cada país, son soberanos, pero hay que respetar a todos los países. En el que sean países democráticos, y el Perú lo es. Podemos también criticar a México como una serie de cosas en su política exterior. Y también podemos criticar muchas cosas a Colombia en su política exterior. Y los fallecidos por la guerrilla que todavía hay en Colombia. Entonces, si entramos en ese plan, realmente estamos resquebrajando la unidad de la región y estamos resquebrajando relaciones tradicionales de amistad y cooperación entre países de la región, países amigos. Totalmente, y esto está causando, lamentablemente, tanto el gobierno de México como el gobierno de Colombia. Bien lo ha dicho usted, ¿no? Una cosa es la crítica y otra cosa es la relación que tienen que mantener. Cruzar esa línea en la intromisión de las relaciones. Cada país es soberano. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros analizando un poco cuál es el escenario, ¿no? ¿Qué es lo que implica este asilo?